aquí al escenario para poder continuar con esta presentación. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, a través de la Coordinación Nacional de Literatura, les da la más cordial bienvenida a la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes, que hoy es sede de la presentación del último número de la revista literaria mexicana hispanoamericana de Ediciones EON, en colaboración con la Universidad de El Paso, Texas. Este número enfatiza sobre las mujeres y la violencia, integrándose a textos de notables investigadoras e investigadores provenientes de diversas universidades de varios países. En esta ocasión nos acompañará el doctor Raúl Carrillo Arciniega, de la Universidad de Charleston, Virginia. En unos momentos nos acompañará la doctora Carmen Dolores Carrillo Juárez, de la Universidad de Querétaro, así como la doctora Susana Báez, de la Universidad Autónoma de la Ciudad de Juárez. En esta ocasión también tendremos las participaciones virtuales de Renato Goncalves, de la Universidad de Río de Janeiro, Daniel Villaverde y Mario Arteca, de la Universidad Nacional de La Plata, bajo la moderación de la maestra Cintia Neve, a quien cedemos el uso de la voz. Bienvenidos. Muchas gracias, buenas tardes, buenas noches. En esta noche tan complicada a nivel tráfico, les agradecemos a todas las personas que se dieron cita para venir el día de hoy, teniendo en cuenta la conflictiva situación de la ciudad y de esta parte en particular. Muchas gracias a todos. Para Ediciones EON es un gusto y un honor presentar la revista de literatura mexicana e hispanoamericana. Esta revista nace como una continuación, como una nueva etapa de la revista de literatura mexicana contemporánea que existió a partir de 1995 y que hizo Ediciones EON en conjunto con la Universidad de El Paso, Texas. En esta nueva etapa, estamos abriendo nuestro espectro, estamos queriendo incluir a la comunidad hispanohablante, a más comunidad hispanohablante, hacer una comunidad de hablantes, de gente que piensa y escribe alrededor de la lengua y en lengua española, y por eso presentamos en este momento la revista de literatura mexicana e hispanoamericana. Para este nuevo número y para esta nueva etapa estamos incluyendo colaboraciones de otros países, como por ejemplo de Argentina y de Brasil, y en este número en particular nos decidimos hablar acerca de la violencia contra las mujeres. La literatura y la lengua, los derechos culturales son, por supuesto, indivisibles, junto con los derechos de todas las personas como derechos humanos, y los derechos de las mujeres también son parte de esto, por lo cual decidimos incluirnos en los 16 días de activismo que se comenzaron a dar a partir del día de ayer por una iniciativa de ONU que empieza en el Día de la No Violencia contra las Mujeres y termina el 10 de diciembre, que es el Día Internacional de los Derechos Humanos. La intención de esta iniciativa es visibilizar la violencia contra las mujeres, y nosotros nos unimos en este número, como les comentaba, justamente para hablar de diversos aspectos de esta violencia. Aquí en México tenemos mucho conocimiento y visibilidad internacional negativa en cierto punto, ¿verdad? Por el tema de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, aunque no son las únicas. Y por supuesto que tenemos un artículo dedicado a este tema, pero también traemos otros tipos de análisis acerca de la violencia y la literatura, como por ejemplo la violencia en la crítica literaria, de la crítica literaria hacia la escritura de las mujeres. También tenemos un artículo sobre la canción brasileña y los debates feministas contemporáneos. Bueno, tenemos una amplitud de temas y de artículos que es nuestra propuesta para unirnos a este discurso, a esta voz, a esta lucha, y para dar, por supuesto, voz a las mujeres. En este momento vamos a dar inicio a los mensajes de nuestros colaboradores que están en Argentina y en Brasil. Les pido por favor su atención para ver los videos que nos comparten nuestros compañeros. Hola Cintia, ¿cómo andás? Un saludo a todos los chicos de la revista Literatura Mexicana, Hispanoamericana. Realmente un grupo haber colaborado con ustedes. Bueno, gracias
a la intervención de nuestra querida amiga Cintia Neve, que laboró mucho tiempo en esta radio. Estoy trabajando, que es Radio Universidad Nacional de La Plata, y la verdad que fue un gusto también la propuesta, porque yo no escribo mucho sobre cuestiones relacionadas al feminismo, sino porque sencillamente lo interesante es bueno, abordar temas que uno habitualmente no aborda. Entonces tomé, en este caso, la idea de hablar sobre la obra de la admirada y querida Arianna Hartwig, una obra que va al hueso, que va directamente hacia el corazón digamos, de la discusión del feminismo también en muchos aspectos, pero básicamente la condición de lo que es la mujer y lo que es la maternidad. Entonces, de alguna manera, tomé ese desafío que me dio Cintia en esa oportunidad y bueno, ojalá les haya gustado el aporte mío a esa revista, que realmente tiene una larga duración y me encantaría en algún momento, por supuesto, ver el ejemplar y seguir colaborando. Así que un beso grande, suerte y un gran emprendimiento. Hasta luego. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Daniel Villaverde, soy escritor y docente argentino y quiero contarles que he escrito un artículo para la revista de literatura mexicana e hispanoamericana sobre Jamaica Kincaid, su relación con el pasado colonial, con el presente y también sobre su relación con su madre. Además, aprovecho este video cortito para también contarles que voy a estar en Ciudad de México muy pronto para presentar mi novela Frankie. Espero verles por ahí. Hola, soy Renato Gonçalves, profesor investigador aquí de Brasil, con doctorado y postdoctorado por la Universidad de São Paulo. Les saludo desde São Paulo y estoy muy contento de participar de esa nueva edición con un ensayo que escribí llamado La canción brasileña reciente y los debates feministas contemporáneos, 4 ejes interpretativos. Es un ensayo muy especial porque es resultado de una investigación que desarrollo hace 10 años ya, mirando la canción brasileña popular como un objeto lleno de sentidos culturales, políticos y sociales. Y en este ensayo parto de la siguiente pregunta. Los debates feministas contemporáneos que han crecido mucho en los últimos años, ¿cómo ellos están en la canción brasileña? Parto de una observación muy sensible sobre la producción reciente, donde vemos muchas mujeres, cantantes y compositoras trabajando con temáticas del feminismo. Entonces, desde 4 ejes interpretativos, analizo un panorama de canciones y artistas en la búsqueda de comprender cómo los debates feministas contemporáneos han llegado a la canción brasileña reciente. Entonces, el primer eje tiene que ver con el protagonismo de las mujeres en la canción contemporánea. Es verdad que en Brasil tenemos muchas cantantes mujeres desde siempre, pero en los últimos años, en los últimos 10 años, vemos mujeres cantantes cantando sus propias composiciones en todos los géneros musicales. Entonces, por ejemplo, hay el caso ejemplar del sertanejo, que es un género brasileño dominado históricamente por hombres. Y, por ejemplo, hay artistas como Nayara Azevedo, Marília Mendonça, que empezaron un movimiento llamado feminejo, que es la junción de feminismo y sertanejo. Y juntamente hay un protagonismo mayor
protagonismo de las mujeres en la canción brasileña, vemos un cambio de las temáticas. Entonces, el segundo eje interpretativo tiene que ver con una revisión de lo femenino. Sí, es verdad lo que ha dicho Simone de Beauvoir cuando ha dicho: no se nace mujer, se lleva a serlo. Esas mujeres, una vez dueñas de sus propios discursos, empiezan a revisar lo que viene a ser una mujer, Entonces, temáticas otrora silenciadas, como por ejemplo el placer femenino, el cuerpo femenino, empiezan a aparecer en la canción. El tercer eje tiene que ver con la violencia de género, una triste realidad, pero que también en la canción surge desde una perspectiva de lucha, de unión entre las mujeres para combatir todas las formas de violencia, desde las más sutiles hasta las más brutales. Y por fin, el cuarto eje interpretativo tiene que ver con las mujeres en la interseccionalidad, porque no hay una categoría universal de mujer. Hay muchas mujeres, hay mujeres y sus diferencias. Entonces también hay una producción reciente que habla de esas diferencias entre las mujeres. Diferencias de clase, diferencias de sexualidad, diferencias de raza. Entonces, por ejemplo, hay las cantantes negras como Lued Luna, que trabajan desde una perspectiva del feminismo negro. Hay mujeres lesbianas que trabajan con una perspectiva también nueva y diferente. Hay las mujeres también que hablan de las realidades periféricas. Entonces, queda aquí mi invitación para que lean este ensayo, conozcan a las artistas, a las canciones que comparto en el texto, porque sí, la canción brasileña reciente ha hablado sobre el debate feminista contemporáneo y su producción es increíble. Bueno, muchas gracias. Les cuento que el primer participante fue Mario Eduardo Arteca, que es poeta y ensayista y periodista argentino. Es reconocido como uno de los más sutiles miembros del grupo de la generación de los 90 de la poesía argentina. Ha publicado en la editorial del escritor Viggo Mortensen, en su editorial. Ha sido traducido al inglés, portugués, francés y alemán, y bueno, tiene una veintena de libros publicados. Daniel Villaverde es licenciado en lengua inglesa por la Universidad de Belgrano en Argentina y es magíster en comunicación por la Universidad Europea del Atlántico. Él se especializa en literatura postcolonial de habla inglesa, por eso su enfoque hacia la lucha de Jamaica Kincaid. Y Renato González, que es el último que escuchamos, es doctor en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de San Pablo, donde también tuvo una maestría en Filosofía y realizó una estancia postdoctoral. Además es biógrafo de Marina Lima, una cantante muy importante en Brasil. Bueno, en este momento estamos esperando todavía la presencia de dos compañeras participantes, pero vamos a conversar con el doctor Raúl Carrillo Arciniega, que nos acompaña de la Universidad de Charleston, que es nuestra nueva universidad que está acompañando ahora la revista de literatura mexicana e hispanoamericana contemporánea. Bienvenido. Bien, bueno, yo voy a hablar un poco de la literatura en la perspectiva de estudio, ¿no? De por qué es importante estudiar literatura en estas formas, ¿no? Por qué es importante descubrir la literatura y cuál es un poco la historia de la literatura mexicana dentro de un panorama mucho más social, ¿no? Y bueno, y para eso, bueno,
vamos nosotros ahora con la Universidad de Charleston, vamos a tomar el papel que hacía la Universidad de Texas en El Paso y vamos a tratar de llevar a México y a Hispanoamérica mucho más allá, ¿no? Y bueno, he preparado un pequeño texto nada más para hablar sobre la importancia de la literatura y por qué. Lo que pasa es que, bueno, siempre que uno se dedica a las cosas de la literatura y al arte y a todo esto, siempre uno se tiene que estar justificando constantemente, ¿no? ¿Por qué haces esto? Entonces, yo creo que de alguna manera la situación de la literatura no solamente tiene que ver con la producción artística, sino también una producción social, ¿no? Entonces, bueno, es un pequeño texto porque funciona mejor con textos que improvisando. Bueno, y esto es exclusivamente sobre la literatura y el estudio de la literatura. Bueno, la historia de la literatura en América como ficción en castellano comienza, como bien lo ha apuntado Carlos Fuentes, con los cronistas de Indias. La primera novela, ha escrito en su libro La gran novela hispanoamericana, es la historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo. En ella se validan y se cuestionan los hechos y las ideas que se habían tenido para nombrar la conquista de un territorio como un hecho aislado, no como una gran lucha que tuvo que ser negociada y ponderada por una serie de habitantes, no solo los españoles que habían llegado, sino por los pueblos que sabemos habían sido duramente sometidos por los mexicas. La historia, pues, ha sido una serie de acontecimientos que han debido ser narrados y puestos a disposición de los lectores, que han trasladado esos discursos para generar ideas de posesión y al mismo tiempo de ponderación de esquemas mentales entre las culturas. De esa forma, cuando hablamos de literatura hispanoamericana, en concreto la mexicana, debemos ponderar el desarrollo de las ideas que han traído consigo aquellos que han tenido que imponer lengua y sistemas de imaginarios. Entonces, solo conocemos de aquellos tiempos lo que ha sido narrado, lo que ha sido impreso y lo que continúa dentro de un llamado canon, no solo literario, sino al final político, ¿no? Y esto, bueno, eso también es importante porque de alguna manera este número de la revista también trata de redimensionar el mismo canon, ¿no? Que siempre ha sido una especie de canon que ha tenido pues la masculinidad de por medio, ¿no? Y la historia del pensamiento, ¿no? Que han estado de alguna manera tratando de imponer ciertas visiones de lo que es la literatura y de lo que ha sido la literatura o lo que debe ser también la literatura, ¿no? Entonces hay incluso un texto que habla sobre el boom femenino, ¿no? Me parece muy importante señalar. Porque además y más allá de que la literatura trata de narrar la ficción, en ella se encuentra el germen de la humanidad. Una humanidad que podríamos incluso arguir que también ha sido impuesta bajo ciertos modelos europeizantes, y que sea necesario tratar de abarcar y entender cómo estos procesos escriturales han dado validez a un sistema de pensamiento y cómo este sistema de pensamiento ha generado visiones del mundo no solo exterior, sino sobre todo visiones de un mundo interior. Esto lo menciono porque para poder hablar de literatura hoy en día se ha optado por mostrarla con connotaciones nacionalistas. Es decir, cuando se habla en las universidades, por ejemplo, de las literaturas, se ha tendido a hacer diferencias conceptuales entre lo que es una literatura producida como espacio nacional, ¿no? Y esto también resulta importante porque a la hora también de generar conocimiento, analizar las producciones artísticas, siempre estamos tratando de ubicarlas como realidades nacionales, ¿no? Y hasta qué punto esta realidad nacional hace eco en los demás países. Es decir, y esto tiene que ver también de la manera en cómo se han inventado los propios países, ¿no? Así entonces podemos arguir una vez más que la literatura es el resultado de una visión particular, pero de igual modo procesal, de lo que puede ser o no una realidad nacional. Asimismo, cuestiono, y pienso casi en voz alta, si las llamadas literaturas nacionales pueden otorgarnos la especificidad de lo que es una nación en su individualización. En otras palabras, ¿qué es la literatura mexicana y cómo dista de la hispanoamericana y si hay una unidad en todo esto? ¿Cómo la literatura mexicana presenta al individuo dentro de un contexto nacional, de país? ¿Y cómo es que se tiene que estudiar? Si acaso esto es posible,
para plantear que determinada literatura encapsula una realidad particular. Y esto también tendría que ver con las cuestiones de género, ¿no? Es decir, cuando se estudian las literaturas nacionales y las maneras en que se han estudiado las literaturas nacionales, siempre se han atribuido cierto valor, digamos, a ciertos autores, ¿no? Y se ha dejado de lado a otros también, ¿no? Y esto también ha tenido que ver mucho con la construcción de lo que nosotros entendemos por nación y también de lo que entendemos por género, ¿no? Ya para hablar de estas particularidades, ¿no? Entonces, la palabra, pues, ha sido clave para trazar una historia nacional positiva, la creación de un panteón nacional de nombres que han mostrado y simbolizado la tendencia nacional de lo que es la construcción de los países independientes desde el siglo XIX hasta la fecha, ¿no? Y por esto eso también es importante, ¿no? El siglo XIX, que es el que funda las realidades nacionales, los países, y cómo esta fundación de los países también tiene un contenido simbólico, ideológico, que nosotros también hemos, pues de alguna manera, enfatizado en algunos momentos o desdeñado en otros momentos o activado bajo ciertos esquemas, ¿no? Y esto también tiene que ver con las construcciones de los cánones por los cuales nosotros estudiamos literatura o qué es lo que consideramos lo que vale la pena. Así, dentro de la literatura se ha tenido que inventar la particularidad de los estados y los territorios que han contenido a gente que ha debido de ser considerada bajo algún esquema específico por estar dentro de un territorio nacional que impera un régimen político regulatorio. De esa forma, si se me permite apuntar este desvarío, la literatura mexicana como tal apenas comenzó hace 200 años, cuando hubo que decidir quién y qué tipo de país se debía inventar. Qué tipo de registro humano debía presentarse ya como algo endémico, como algo que debería aportar eso que los padres fundadores entendían que ahora era lo mexicano. Y esto también tiene que ver, una vez más, con la estructuración del género, con la estructuración del poder, quién tiene la palabra, cómo tiene la palabra y de qué manera esta palabra va a filtrarse dentro de la sociedad, ¿no? Y esto me parece que es muy importante, sobre todo cuando estamos viendo ya cómo ha sido la evolución de toda la situación de género, la situación de los que no están representados dentro de los, digamos, el mainstream o donde está la literatura, ¿no? Quienes son los que van a ser reconocidos como los verdaderos escritores. Además de lo mexicano, además la expansión brutal del país recién imaginado en el siglo XIX, había que tratar de darle una coherencia narrativa, ¿no? Es decir, cuando se inventa el país, también hay que inventar una narrativa para el país y de qué manera ese país va a ser ficcionalizado. Bajo esos esquemas, la literatura nacional tuvo que crear más textos administrativos que narrativos, aunque desde una ficcionalidad que buscaba configurar un país. De ese modo, el año fundacional de la invención imaginaria del país de México, sería 1816. ¿Por qué? Porque es el año de la publicación de los 3 primeros tomos de lo que se ha conocido como la primera novela mexicana, tomando como fecha los intentos de libertad de España. Este es el Periquillo Sarmiento de José Joaquín Fernández de Lizardi, ¿no? Así la literatura latinoamericana como tal, y en caso particular la mexicana, ha tenido que examinar más que la creación de una ficción, la ficcionalización de la realidad exterior que tiene como referente territorial la nación naciente. Y esto es precisamente lo que estamos viendo, cómo de alguna manera las literaturas latinoamericanas, la literatura mexicana, lo que ha tendido a hacer es a tratar de registrar lo que hay fuera en la realidad, ¿no? Es decir, esta ficcionalización de lo mexicano, de lo hispanoamericano, de lo argentino, de lo colombiano, tiene que ver siempre con registros sociales que van a apuntar hacia la crítica de la propia sociedad y a la crítica de los discursos de los políticos que están en el poder, porque siempre, digamos, la visión de lo nacional es, digamos, del creador, tiene que darse hacia una crítica de lo que se representa en este momento, ¿no? Entonces, de ahí que la literatura no solamente sea una expresión, digamos, artística dentro de los países latinoamericanos,
latinoamericanos, dentro de la literatura mexicana. Es una respuesta, es una crítica a las posiciones sociales y políticas que se están viviendo dentro del determinado país, ¿no? Es por eso que, digamos, existen ciertos registros de literaturas, no sé, de ciencia ficción, ¿no? De todas estas cuestiones. Sin embargo, lo que el registro mexicano prefiere es cómo se está ficcionalizando la realidad y cómo esta realidad es criticada dentro de estos terrenos narrativos, ¿no? Porque finalmente los procesos narrativos son muy importantes y lo hemos visto también dentro de la novela histórica, por ejemplo, ¿no? Es decir, cómo el siglo XIX ha tenido que reevaluarse y cómo se está reevaluando también la Revolución Mexicana y cómo se está reevaluando también los procesos de un momento histórico priista, por ejemplo, en la literatura mexicana. ¿Por qué? Porque digamos que el problema con los registros históricos es que se quedan plantados como simbólicos y como ideológicos, entonces hay que romperlos, ¿no? Y eso es lo que hace la literatura. Entonces, ya para finalizar nada más, este proyecto que obviamente empezó con la literatura, con la revista de literatura mexicana contemporánea, en la cual tuve la fortuna de participar en varias ocasiones, me parece que sumarse a este proyecto de muestra y de distribución también dentro de los Estados Unidos, donde México e Hispanoamérica son entidades muy importantes y también son lugares que necesitan también ser redefinidos dentro de un contexto ya más internacional y dentro de un contexto más de Estados Unidos, ¿no? Porque de alguna manera México en Estados Unidos, a excepción de, digamos, la franja fronteriza, ya más, digamos, en lo más profundo que es ya hacia el norte, hacia el sur y todas estas cuestiones que no es regiones fronterizas, tienen que resituarse México como un país que sí está preguntándose, que sí está criticando su realidad nacional y que de alguna manera también está reevaluándose a sí misma para que esta otra entidad, que es la entidad de los Estados Unidos, pueda también reconocer cuáles son los procesos por los cuales el pensamiento latinoamericano se está generando, ¿no? Entonces, yo la verdad cuando tuve la oportunidad de colaborar con EON y fue un momento muy emocionante para mí, puesto que me ayuda a mí también a distribuir todo este abanico de realidades en las cuales México e Hispanoamérica tiene que recentrarse y resituarse, ¿no? Entonces, bueno, eso es mi introducción final. Y llego a tiempo. Llegó una de nuestras invitadas, bienvenida, doctora. Voy a permitirle que tome un poco de aire y agua y mientras tanto voy a compartir unos poemas por Ciudad Juárez que nos dio como colaboración la doctora Rosina Conde, que fue la última premio de literatura Inés Arredondo. Para este número de la revista decidió participar a través de un poemario que se llama Poemas por Ciudad Juárez, del cual voy a compartir un fragmento. Lloro por las cosas pequeñas y por las grandes también, y a veces no distingo entre unas ni otras. Lloré cuando vi en televisión a Enriqueta Basilio encender la llama olímpica, cuando Neil Armstrong pisó por primera vez la luna, cuando Sebastião Salgado retrató Sierra Pelada en Brasil, cuando las aves del Golfo se ahogaron en el oro negro y cuando escuché el llanto de mi primera nieta al nacer. Igualmente lloro cuando se suma una más a la lista de desaparecidas. Mueren más migrantes al cruzar la frontera, aparecen los miembros de una mujer esparcida en el desierto, o presiento una muerte tras el impacto de una bala que silba tras la noche. Lloro también con las cifras de las muertas de Juárez, de los caídos en las huelgas de hambre, de los masacrados en las guerras, de los secuestrados, de los violados. Lloro cuando una anciana famélica toca a mi puerta, cuando un niño aúlla atropellado por el hambre, cuando dos globos penden danzantes de los glúteos de una joven embarazada en el crucero de la esquina.
Asimismo lloro cuando asesinan una zaraguata para secuestrar a su pequeño, o cuando los delfines se suicidan en las playas del Pacífico. Simplemente lloro. Cuando me doy cuenta de mi impotencia, cuando me dicen que es absurdo llorar por nada, cuando me preguntan por qué lloro si estoy viva, cuando la vida pasa y todo es lloro. Día con día vivimos el thriller que nos mantiene pegados a la butaca, contemplando el asalto del vecino, el secuestro express, el no tan express y el de largo plazo, padeciendo el hacker bancario, soportando las cárceles privadas. Nos arrojamos en el laberinto del suspenso y pagamos por un sueño de acción, convencidos de que el vengador del futuro llegará con arrojo y firmeza a resolverlo todo. Pero no hay héroes que basten. Al igual que los semidioses griegos, los contemporáneos han ido cayendo poco a poco y los del futuro aún no nacen. Hastiada de recoger brazos y piernas, de amortajar cabezas, la supermujer vomitó el polvo que había tragado del desierto, polvo mágico que la mantenía incólume ante la amenaza sangrante. No sabía si los poderes le alcanzarían para unir los miembros de los Coyolyaquis norteños, ni si llegaría a salvaguardar a las hembras que florecían en las plantas industriales. ¿Qué hacer para atrapar la palabra más audaz, capaz de mantener su palabra? Este es un fragmento y les recomiendo que lo lean todo, que está en la página 110 de sus revistas. Bueno, le agradecemos por supuesto a la doctora Rosina, que en este momento no nos pudo acompañar, pero sí nos acompaña hoy la doctora Carmen Carrillo. Le damos la bienvenida y le cedemos la palabra. Gracias, doctora. Muchas gracias por su paciencia. Pensando en este asunto, que parece que cuando se habla de injusticias, cuando se habla de la violencia física, parecería que estamos hablando de todo. Sin embargo, cuando nos ponemos a revisar cómo es posible que esta forma patriarcal de concebir las cosas va a cruzar por todas, no solo por todas las clases sociales, sino también por actividades que realizamos. Y en ese sentido, en el artículo que di para esta revista, precisamente me ocupo de algo que puede parecer como a algunas personas un poco raro, a otras no. ¿Qué pasa con la crítica literaria cuando va a ponerse frente a un texto escrito por mujeres? En general quisiéramos creer que esa crítica va a asumir como la misma actitud frente a los textos. Ya sabemos que la literatura ha cambiado, que la literatura cambia, que no podemos decir en un momento dado que esto está muy bien escrito, porque ya sabemos que en otros ojos, en otras circunstancias, en otro horizonte, ese mismo texto a lo mejor lo vemos bien escrito, pero no lo apreciamos tanto. Esto se puede cambiar, se puede modificar. En general creo que como críticos literarios, como críticas literarias, lo que deberíamos hacer es ajustar esas expectativas al texto que estamos leyendo. ¿Qué estamos leyendo? ¿Por qué está escrito de esa manera? ¿Es un género literario que reconocemos rápidamente o es un género literario que está mezclado? ¿Para qué lo hace el autor o la autora? Sin embargo, esto parece que no siempre se hace y por desgracia muchas de las veces no se hace. Entonces, cuando vemos que la crítica literaria, a veces en una forma de historia de la literatura, menciona autoras y para decirnos, bueno, ya aquí las estamos nombrando, pero entonces viene el otro punto, ¿y a qué horas las estudias? Es decir, ¿a qué horas las lees? Revisas cuáles son sus cualidades, cuáles son sus temas, etc. ¿En qué momento va a pasar? Bueno, pues me ha pasado de una manera muy peculiar notar, como a mí me gusta ver la recepción, inicialmente de una manera como un poco inocente, ver cómo un texto es recibido en su momento cuando es publicado y luego a veces cómo en su proceso se va mitificando y encontramos ya después que siempre se va a ver ya con cara de esto es una gran obra. Me interesó empezar a hacer este tipo de cosas y de repente empecé a encontrarme que cuando se trataba de escritoras, resulta que habían, sobre todo cuando las premiaban, inmediatamente aparecían por allí algunas reseñas para descalificarlas pronto y rápido, ¿no? Y entonces uno le dice, pero si ya la van a premiar, ¿por qué tanta insistencia? Me voy a enfocar allí, en algunos casos, voy a poner algunos ejemplos,
pero créanme, y lo lamento mucho, he estado encontrando esto incluso en textos muy cercanos. Uno quisiera creer que después de que hemos estado insistiendo en la paridad, después que hemos estado insistiendo en reconocer que hay muchas más escritoras de las que se esperaban, que antes solamente o se mencionaban, o aunque hubieran sido muy reconocidas en su momento, después no pasaban a la historia de la literatura, ¿no? Y casi siempre era, bueno, pero si la única mujer que ha escrito en México ha sido Sor Juana. Y entonces todo el mundo, sí, claro. No, no es cierto. Ahora, investigadoras que tengo la fortuna de conocer, que se han dedicado al siglo XIX, están sacando una cantidad de nombres de autoras que escribieron. Unas escribieron y ya no pasó más. Otras escribieron, fueron aplaudidas en su momento, y uno dice, ¿por qué no pasaron a la historia de la literatura? ¿Por qué no están allí? ¿Por qué hasta ahora volvemos a darnos cuenta que estaban allí? ¿Por qué se dejaron de leer? Y la verdad es que es muy triste. Yo estoy tomando en esto, para el artículo que escribí, un término de Pierre, de Pierre Bourdieu, que ya le llama hábitus. Él lo revisa para otras cosas, pero aquí lo voy a revisar para que veamos cómo es que para la crítica literaria también hay una manera desde allí donde cómo se atreven las mujeres a escribir. O ellas escriben, pero no lo hacen nunca como estos grandes autores, ¿no? Si lo hubieran hecho de esta manera, nada más y nada menos, aquí en este recinto, en Bellas Artes, ocurrió, seguramente varios de ustedes y varias de ustedes lo leyeron, que cuando le dieron el premio a Cristina Rivera Garza por El Invencible Verano de Liliana, la persona que, el crítico que le iba a dar el premio, no pudo resistir la gana de darle, a ver niña, te voy a enseñar, ¿no? Y entonces, ¿qué te voy a enseñar? Que si hubieras leído El túnel de Ernesto Sábato, si hubieras leído este otro texto de Borges, si hubieras leído, yo no me acuerdo cuál era el tercer autor, sabrías manejar bien lo que es el personaje del asesino. Y uno dice, no entendió nada, ¿no? Y claro, ¿qué no entendió? No entendió que estaba frente a una autora que no quería hacer surgir y tratar de manera específica y crear un gran personaje del asesino. Estaba haciendo otra cosa. Entonces, ¿qué está pasando con nosotros como críticos literarios, como académicos, que hacemos investigación de la literatura? Pues tenemos que generar la adecuada mirada para entender qué es lo que hay allí, en esos textos que se están escribiendo por hombres y también por mujeres. En específico, en este caso, por mujeres, porque suele ser a la que más fácilmente en esto que llamaré violencia simbólica, se está utilizando, ¿no? Para decir que ni crean, bueno, sí les damos chance de que escriban, pero que ni crean que, ¿no? Y es muy triste porque, así como mencioné ahorita el caso de Cristina, que además ella se puede defender sola y lo hace de una manera estupenda, podría mencionar otra autora que por allí me encontré apenas una reseña de hace un año del Crítico, bueno, que se notaba. Y entonces un ejercicio que he hecho y que he intentado hacer es notar, bueno, cuáles son los aspectos estéticos con los que se están juzgando, ¿no? Que se vale, bueno, estoy juzgando que esto, estoy juzgando que el otro, y estoy juzgando, y me parece muy bien. Pero creo que se ponen nerviosos y entonces inmediatamente toman autores canónicos ampliamente reconocidos para decir, pero no lo hacen como estos. Bueno, ni tampoco todos los escritores que escriben lo hacen tan maravilloso como Borges o como Sábato o como todo esto. ¿Por qué asestárselos a una escritora? Evidentemente, vuelvo, insisto, hay una suerte de violencia simbólica para que ellas que se han atrevido a tomar la pluma, que se han atrevido a proponer incluso sus temas, esos temas que luego son vistos como temas menores, se vean como importantes. O sea, bueno, hablar el tiempo, la guerra, pero hablar de que si tu casa y tus hijos, ¿a quién me importa?
Y entonces eso parece que entonces los temas hacen a los grandes escritores, pero les puedo asegurar que tampoco, porque los grandes escritores también han acudido a estos temas, también han acudido en un momento dado a describir ciertas cosas. Piensen en Marcel Proust, en Busca del tiempo perdido, y muchas veces lo que se le ha aplaudido tanto, qué manera de describir el momento en el que él, al romper la magdalena y ponerla en su boca, empieza a recordar todo este momento cuando su madre y todo esto. Vean, lo está haciendo con algo que puede parecer a otros ojos algo pequeño, y aquí era muy importante, y esa es una de las cosas que más se le han aplaudido. Pero no fuera una mujer, porque entonces diría, bueno, pues sí, las mujeres cocinan, ¿no? Y así en esta situación de lo que se viene hablando, pues por eso este número dedicado a literatura, mujeres y violencias, es para que observemos, para que de verdad hagamos una mirada adecuada para observar que se ha habido y sigue habiendo violencias. No para decir pobres mujeres, porque tampoco, o para decir pobres escritoras, porque de pobres no tienen nada, lo vienen haciendo muy bien, lo vienen haciendo de manera extraordinaria, sino precisamente para deleitarse con aquello que están escribiendo y aprender a notar cuáles son esas cualidades que ellas están desarrollando, vamos a hablarlo aquí, en su narrativa, en su poesía, en sus obras de teatro. O en aquellos géneros donde de repente nos es complicado decir que es solo una novela, sino que parece que además está jugando con otro tipo de género. En fin, de lo que se trata aquí también es pues de hacer visible eso que está allí donde nosotros creeríamos que no estaba. Yo hace tiempo no hubiera creído que estaba, que es esto de la crítica literaria aplicada para precisamente hacer menos a las escritoras, a alguna escritora. Esto yo hubiera pensado que no hubiera pensado antes, que solamente estábamos las mujeres por la igualdad de salarios, por algunas cosas, porque los maridos no las golpearan. Entonces, cada vez hemos ido afinando más la vista y hemos ido observando con tristeza muchas cosas que se han dado y que se siguen dando, pero que también eso no implica que no se dejen de dar. Y ese es el punto muy importante por el cual, me parece, podemos contribuir. Gracias. El artículo de la doctora Susana Báez, que no ha podido llegar, evidentemente, se llama Desapariciones y asesinatos de mujeres y niñas en Ciudad Juárez, Chihuahua. Una mirada etnográfica a los alcances de la lucha de madres y familiares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Este artículo no es estrictamente de literatura, sin embargo es una investigación, un ensayo que habla justamente de la violencia, sí, ahora explícita, no tan esta violencia sutil que mencionaba la doctora hace un momento, y les voy a leer un pequeño fragmento para que tengan idea de qué se trata y que después puedan leer personal e individualmente, porque además también es bastante extenso. Presentamos desde una mirada etnográfica los alcances y desafíos que han tenido que enfrentar madres y familiares de mujeres y niñas desaparecidas en Ciudad Juárez, Chihuahua. Particularmente nos centramos en lo que ha significado la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 2009 por el caso González y otras, conocido como Campo Algodonero, versus México por los feminicidios de 2001 en Ciudad Juárez, y el acto de responsabilidad y disculpa pública en cumplimiento del Estado al informe de Fondo 288/21 del caso Niñas y Jóvenes Desaparecidas y Asesinadas en Ciudad Juárez, Chihuahua, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2024. Consideramos que tanto la sentencia del Campo Algodonero como el acto de disculpa pública han evidenciado la falta de responsabilidad del Estado como garante de la vida y la seguridad de las mujeres y las niñas. A partir de esta etnografía recuperamos la poesía del feminicidio de Arminea Arjona, Rosina Conde y Arely Gutiérrez, así como la perspectiva feminista y de la ética de la liberación postuladas por Marcela Lagarde y Enrique Dussel para aproximarnos al esclarecimiento analítico del feminicidio. Desde una mirada etnográfica, los alcances y desafíos que han enfrentado las madres y familiares de mujeres y niñas
desaparecidas y asesinadas en Ciudad Juárez a partir de nuestras investigaciones realizadas desde 2001 y de nuestra participación y observaciones que se desprenden de un proyecto de intervención educativa que impulsamos en la comunidad de Lomas de Poleo, particularmente del trabajo dialógico y colaborativo con Paula Flores Bonilla y su familia, quienes junto con la comunidad y para honrar la memoria de María Sagrario González Flores, asesinada y desaparecida en 1998, le pusieron su nombre a un kinder y formaron una fundación. Consideramos tanto que la sentencia de Campo Algodonero como los actos de disculpa pública han evidenciado la falta de responsabilidad del Estado como garante de la vida y la seguridad de las mujeres y las niñas. Esto ha dado lugar a diversas investigaciones y acciones y a una producción literaria y artística. Por ello vamos a ir incorporando fragmentos de la poesía del feminicidio de Arminé Arjona, Rosina Conde, Micaela Solís y Arely Gutiérrez. Comparto el primer fragmento de Rosina Conde dentro de este artículo. No es preciso estar en el ruedo para sentir la estocada, para experimentar el dolor del torturado, para vivir la impotencia por el hijo o por la hermana muerta. Soy la que regresa para darles la corrosiva flor de mi memoria, dice Micaela Solís en Elegía en el desierto, en In Memoria. Vergüenza me da vivir frente a su tumba expuesta, vergüenza de no dar mi vida por ellas, si ya habíamos dicho ni una más, dice Rosina Conde también. Estos son fragmentos que están entretejidos dentro del artículo con la mirada etnográfica de la doctora Patricia Ravelo y la doctora Susana Páez Ayala. Termino con un fragmento de Arely Gutiérrez en su libro In Memoriam, antología literaria, que dice: sé arena, por favor, haz que todo se llene de tus recuerdos y que no nos permita olvidarte. Bueno, con este, poema, con este pequeño poema, terminamos la mención del artículo de la doctora Ravelo y la doctora Páez Ayala, que lamentablemente no nos han podido acompañar. Queremos darle las gracias a nuestros invitados, al doctor Raúl, a la doctora Carmen, que han hecho un esfuerzo enormísimo por estar aquí, como todos ustedes, todas ustedes, les agradecemos muchísimo y deseamos que les guste nuestra revista, que se puedan suscribir a la revista, pueden encontrar nuestros libros a la salida de aquí del recinto. A un lado de la librería se encuentra un puesto con una mesa con nuestros libros y también ahí tenemos revistas. Les agradecemos a todos y a todas nuevamente y bueno, queremos estar en contacto con ustedes. Si gustan pueden dejarnos sus correos electrónicos para poder informarles de nuestras actividades y también de nuestras novedades. Muchas gracias y buenas noches a todos y a todas. Muy buenas noches. Como bien mencionó la maestra Neve, a nombre de la Secretaría de Cultura y el INVAL, a través de la Coordinación Nacional de Literatura, agradecemos la participación del doctor Raúl Carrillo Arciénega, la doctora Carmen Dolores Carrillo Juárez, que no nos pudo acompañar en esta ocasión, pero estuvo presente con sus textos, la doctora Susana Báez, y por supuesto bajo la moderación de Cintia Neve. Muchísimas gracias a todas y todos, y como mencionaban, esperemos que puedan tener una mayor conexión con esta revista que cada vez genera nuevas raíces y vínculos con la sociedad y que tiene estos mensajes tan fuertes. Muchísimas gracias y recordándoles, bajando en frente de las instalaciones de Bucares, donde podrán encontrar los ejemplares de ONE Ediciones, así como otros ejemplares de la revista. Muchísimas gracias.